ni me cuadré. Sí, aquí estamos. Ahí estamos. Ay, Dios mío. Ay. Buenos días, hermanos, buenas tardes ya. Bendiciones a todos. Nuevamente estamos en una emisión más en este espacio de preguntas y respuestas pastorales. Y nuevamente nos encontramos aquí con este varón del Señor, el pastor Ricardo Aquino Alfaro. Pastor, buenas tardes, gracias por recibirnos, pastor. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de hacer esto juntos. Gracias, hermanos, por acompañarnos, los que estén allí por este momento. Esperamos que lo que vamos a compartir y comentar el día de hoy sea pues provechoso, sea útil, sea valioso. Gracias por el privilegio de estar aquí haciendo esto. Pastor, lo aprecio mucho. Gracias. Pues, hermanos, agradecemos a Dios también esta oportunidad. Ya tenía bastante tiempo que no nos reuníamos. Saben que siempre tratamos de tomar o pescar un tema que sea relevante, un tema que sea trending topic en las noticias, en las redes sociales, en las iglesias. Y a principios de este mes, todos supimos acerca de la decisión unilateral del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de atacar a Siria con la argumentación de que Siria está resguardando armas biológicas, armas químicas, y que esto pues es como una advertencia para el desarme, para que Siria deponga las armas. Y esto por supuesto que tuvo reacciones. La primera reacción que vimos fue la de Rusia, que sabemos muy bien que viene muy fuerte, viene imponiendo muchas cosas interesantes con su presidente. Y bueno, Estados Unidos no se quedó atrás, pronto se alió con Inglaterra, que de hecho son aliados casi naturales, Francia. Y la semana pasada Alemania acaba de dar su visto bueno también para los bombardeos en Siria. Y bueno, pues Rusia se ha aliado ahora con China y con Irán. Entonces esto ha provocado muchas reacciones en las redes sociales, en las iglesias, entre los hermanos. Han pasado por ahí o han difundido por ahí algunos textos bíblicos, algunas creencias. Y ese es el tema. El tema es en vista de esta guerra o de esta inminente guerra, porque hay gente que empieza a decir que viene la tercera guerra mundial ya. Sí. Y el final ya llegó. Sí, es una... Y bueno, es parte de la preocupación de los hermanos y es parte también de uno como pastor resolver o responder, mejor dicho, a estas preguntas que, aun cuando son cotidianas, en el fondo tienen una cuestión teológica y una cuestión pastoral. Y eso es lo que vamos a hacer. Como saben, hermanos, no vamos a polemizar en el tema. Sé que muchos quizá van a esperar que hagamos una condena así de que ahora Donald Trump es la bestia, ¿no? O algo así. No vamos a hacer nada de eso. Saben que nuestra única intención es resolver asuntos pastorales y esa va a ser la dinámica. Como saben ustedes, vamos a hacer las preguntas al pastor y el pastor, en base a su experiencia, en base a su conocimiento, va a resolver o va a responder estas preguntas. Y hermanos, si alguien tiene por ahí algún comentario, pueden hacerlo. Y estamos pues listos para iniciar las preguntas, pastor. ¿Cómo ve? Con mucho gusto, pastor. Gracias. Sí, insistimos, el plan no es polemizar, es tratar de dar un enfoque pastoral a los temas que vamos a abordar y estamos enfocándonos hacia el asunto de los acontecimientos relacionados con la invasión de Siria y, por supuesto, cómo leer la profecía bíblica en circunstancias históricas críticas como las que estamos viviendo. Así es. Bueno, me permito iniciar, hermanos. Creo que ya todos ustedes saben, en las redes sociales hay la creencia que los conflictos en Siria tienen que ver con una profecía ubicada en el profeta Isaías, capítulo 17, versículos 1 al 3, el cual quiero leer para poner en contexto
Estoy leyendo la versión, voy a escoger una versión diferente a la Reina Valera que todos conocemos. Y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice así, dice: recibí este mensaje acerca de Damasco. Miren, la ciudad de Damasco desaparecerá, se convertirá en un montón de escombros. Las ciudades de Aroer quedarán desiertas. Las manadas pastarán en las calles y se echarán sin que nada las perturbe, sin que nada las espante. Las ciudades fortificadas de Israel también serán destruidas y se acabará el poder de la realeza de Damasco. Todo lo que quede de Aram tendrá el mismo destino de la desaparecida gloria de Israel. Proclama el Señor de los ejércitos celestiales. Y obviamente este texto tiene que ver con esta mención de Siria, porque Damasco, adelantándome un poquito a la respuesta del pastor, pues es la capital de Siria. Y en otra versión de la Biblia, o en otra versión, estoy tratando de buscarla, dice directamente que es Siria la que va, pues básicamente a desaparecer, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes ya han escuchado esto, de que Siria va a desaparecer, la ciudad de Siria o el reino de Siria se va a extinguir. Y bueno, esto produce cierta inquietud, pastor. Entonces, nos gustaría que nos diera usted su opinión con respecto a cuál es la verdad de todo esto. Bueno, en primer lugar, esta noticia, por supuesto, fue impactante porque la invasión de Damasco se lleva a cabo en una circunstancia histórica en la cual hay dos polos opuestos. Uno es Occidente y el otro es Oriente, básicamente representado por Rusia. Y la oposición del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la invasión de Damasco. En términos generales, parece encajar perfectamente bien con lo que dice Isaías capítulo 17. Sin embargo, Isaías capítulo 17, haciendo un estudio contextual, serio y responsable del texto profético de Isaías, debemos reconocer que corresponde a otro tiempo. Isaías capítulo 17, los primeros versículos, está profetizando acerca de la invasión del imperio asirio a Palestina, comenzando por la invasión a Siria y posteriormente la invasión a Judá, Israel y Judá. Estamos hablando de algo que sucedió en el año 734 antes de Cristo. Isaías fue un profeta que profetizó en el siglo VIII. Ahora, las personas que utilizaron el post, la publicación que apareció con una fotografía del pasaje de Isaías 17 subrayado en una Biblia de la versión Reina Valera 1960, en donde era muy notorio porque estaba subrayado el texto y estaba un dedo pulgar con una uña pintada de color blanco para identificarlo con más facilidad. No se dieron cuenta que en el mismo pasaje de Isaías capítulo 17, un versículo enseguida adelante, está hablando de la destrucción de Israel, está hablando de la devastación en Israel. Entonces, siendo honestos con el texto bíblico y actuando con integridad en la interpretación bíblica, si quisiéramos forzar la interpretación, podría caber que se trata de la invasión actual al reino de Siria en la ciudad de Damasco. Pero siendo honestos con el texto bíblico, reconoceríamos que corresponde a otro momento histórico, porque en ese momento histórico están siendo devastados ambos reinos, el reino de Siria y el reino de Israel. Y eso no está siendo lo que está sucediendo ahora. No corresponde a la realidad presente, a la realidad actual. Por lo tanto, el pasaje de Isaías se refiere a un acontecimiento histórico que ya sucedió en el tiempo del profeta Isaías, un tiempo del cual Isaías fue testigo, 734. Él
emperador, el rey dominante en ese tiempo, el rey del imperio asirio, invade Palestina, invade Siria, invade Damasco, invade Israel y invade Judá. Estamos hablando de Sennacherib, el rey que invadió esta región y que convirtió a estos reyes en vasallos. Ahora bien, esto es una tendencia muy común, que textos bíblicos sean tomados fuera de su contexto y sean aplicados a momentos y a circunstancias históricas diferentes a las cuales están refiriéndose los textos bíblicos. Y es algo en lo cual debemos tener mucho cuidado de la manera de interpretar la Biblia, de leer la Biblia y de interpretar la Biblia. Hay que reconocerlo. Hay una tendencia a una lectura y a una interpretación superficial de la Biblia. No es suficiente una lectura de primera mano, una primera lectura de la Biblia para decir, entiendo perfectamente, lo interpreto y lo aplico y esto es lo que está pasando. Nosotros hicimos una publicación en nuestro muro a través de la página de Mentoría Pastoral y alguien nos contestó, no, pues ustedes son los que están equivocados porque lo que está pasando es que el reino de Siria está siendo atacado y eso es lo que dice Isaías 17. ¿Ok? Pero eso sucede cuando no tenemos la capacidad de oír o no tenemos la disposición de escudriñar más a fondo, de estudiar. La página de la revista digital, Protestante Digital, publicó un estudio bíblico acerca de lo que estaba pasando en Asiria. No fue reciente, no es algo que sucedió ahora. Nosotros a través de la página de Mentoría Pastoral publicamos este documento de la página Protestante Digital y en él hay una exposición detallada de los hechos acontecidos en el 734-735, en la época del profeta Isaías, y cómo ese es el momento al cual se refiere el profeta Isaías. Por lo tanto, no es acertado hacer esta interpretación con ligereza y atribuir al profeta Isaías los acontecimientos profetizados que estén en relación con este hecho histórico actual. Son diferentes momentos de la historia. Ahora, esta es una tierra que constante, frecuente, recurrente y cíclicamente está violentada por la guerra. Eso es un acontecimiento del cual no podemos negar absolutamente nada. Bien, entonces, ¿cómo deberíamos, o cuál actitud deberíamos tener con respecto a este conflicto armado? Porque hay quienes argumentan que si esto es parte de Dios, es decir, fue una profecía divina que Siria desaparecería, pues entonces no necesitamos orar, porque es la voluntad de Dios que esto suceda. Sí. Pero ahora con esta visión de que el texto realmente se refiere a otro tiempo histórico, este es algo completamente distinto, ¿cuál es la actitud que deberíamos tener? Yo creo que, pastor, la naturaleza del cristianismo es la naturaleza de un llamamiento a asumir el carácter de Cristo de todas las maneras posibles, el carácter de Jesús, reflejarlo, revelarlo, mostrarlo, expresarlo, comunicarlo, porque hemos sido llamados a compartir el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, testificar de la gracia de Dios, de la misericordia salvadora que hay en Cristo Jesús, dar evidencias de eso. Por lo tanto, en realidad somos llamados a mostrar compasión, a mostrar misericordia. En el Evangelio de Jesucristo, para aquellos que están comprometidos a vivirlo, está de por medio la cruz de Jesucristo. Por lo tanto, antes de enarbolar la bandera de la condenación y hablar de que estos países están siendo destruidos porque tienen una fe diferente a la nuestra, o porque no creen en Cristo, o porque lo que debiéramos hacer es asumir el carácter de Cristo y entender que somos llamados a la compasión, a la misericordia. Creo que debemos orar por las víctimas. Hay gente allí que está sufriendo y que no tiene
vela en el entierro de ninguno de los lados, ni de los que están en el poder de un lado, ni de los que están en el poder del otro lado. Son la gente que está en medio y es la gente que siempre paga el costo de la violencia, de la guerra. Es la gente que siempre está como en calidad de víctima. Oremos por ellos, oremos por los niños, oremos por las mujeres, oremos por las viudas que quedan después de la guerra, oremos por los ancianos, oremos por la gente que está hospitalizada, oremos por las pérdidas humanas, por los mutilados, por los amputados, por los que perdieron a sus seres queridos, por los que perdieron el sentido y perdieron la razón y no saben en dónde están y de pronto no tienen ni la menor idea de a dónde pertenecen. Oremos por ellos porque son las víctimas del hambre, de la miseria, de la violencia, de la guerra. Oremos porque esto traiga a la conciencia de estos territorios y de esta gente una oportunidad para conocer de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la compasión de Dios. Sobre todo porque creo, aun cuando mucha gente supone que Siria está compuesta en su mayoría, un 90%, según he escuchado y leído, un 90% de población musulmana, hay un pequeño porcentaje, quizá un 6%, un 8% de población cristiana confesional, es decir, que abiertamente abrazan la religión cristiana. Y obviamente ahí se dividen entre católicos y cristianos, creo, ortodoxos y un poquito de evangélicos. Es decir, hay pueblo cristiano en Siria, sí lo hay. Y a veces suponemos que Siria es como algo musulmán que no nos preocupa y me parece adecuado, pastor, su consejo de orar y no desatendernos, no pensar como a veces pensamos que el mundo gira en torno al occidente y del oriente no pasa absolutamente nada. Sí, claro, y tenemos que entender que hay toda una campaña para vendernos la idea de que alguien va desde acá a salvar a los que están allá, esa actitud redentora de los que llegan con las armas para liberar a los... En realidad, esta es una historia que se nos ha vendido a través de los medios de comunicación, a través de los noticieros, a través de las redes, una idea que se ha hecho viral y pues incluso se puede pensar, no, es que estos son enviados por Dios. Cuando compramos estos tipos de filosofías y de ideologías, nos desentendemos de la cruz de Cristo y dejamos de ver que el carácter de Cristo debe ser reflejado por aquellos que conocemos y creemos y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y que en ello, aún, yo diría, orando no solamente por nuestros hermanos misioneros y nuestros hermanos cristianos convertidos de otras religiones al cristianismo, a la fe de Jesucristo, pero orando también por las personas que no comparten nuestra fe y que en este momento están en calidad de víctimas y están sufriendo. Clamemos por la misericordia de Dios sobre Siria, sobre la ciudad de Damasco, sobre sus niños, sobre las viudas, sobre los huérfanos, sobre los ancianos, sobre los mutilados. Que Dios tenga compasión de los refugiados, de los que huyen de su propia casa, de su propia tierra, buscando un rincón de la tierra en donde haya paz, en donde las bombas no los despierten en las horas de la madrugada. Que Dios tenga misericordia de esta gente. Bien, pasando a otra pregunta, pero que tiene que ver mucho con esta forma de interpretar, porque no es la primera vez que vemos en las redes sociales entre algunos hermanos que las Sagradas Escrituras con respecto a este y otros eventos, por ejemplo, me acuerdo hace años con las Torres Gemelas, ¿no? Que ha caído la Gran Babilonia, me acuerdo que empezaban a mencionar. Pues ahorita, por supuesto, lo de Siria es reciente, pero hay una tendencia muy notable de personas que interpretan o malinterpretan las Sagradas Escrituras y le quieren imponer un ropaje profético avalado, por supuesto, de los textos de los profetas del Antiguo Testamento, de Apocalipsis, de Mateo capítulo 24 y 25. ¿Cuál es la manera correcta para un cristiano? ¿Cuál es la manera correcta de leer los profetas en la Biblia? Muy bien, pastor. Bueno,
Debemos comenzar por decir lo siguiente: las herejías más descabelladas que uno pueda oír de la boca de cualquier persona, las cosas más absurdas, doctrinalmente hablando, que uno pueda encontrar, puedo decirles, tienen sustento bíblico. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengan sustento bíblico? Porque alguien se ocupó de tomar una frase de la Biblia, un texto aislado de la Biblia, lo arrancó, lo amputó de su contexto, le quitó lo que estaba alrededor, lo desentrañó de las Escrituras e hizo que la Biblia dijera lo que le convenía decir, lo que le interesaba decir, lo que le interesaba afirmar, y validó su propia manera de pensar con la Biblia en la mano. Es la única manera de lograrlo. Es la única manera de hacer que la Biblia diga lo que yo quiero, quitándole el contexto, arrancándola de su entorno histórico, cultural. Entonces, cuando yo logro eso, cuando la desentraño y la amputo de su tiempo, de su historia, de su circunstancia, hago que cualquier profeta diga lo que a mí me interesa validar, legitimar y afirmar. Ese es el error. Tomar textos de la Biblia de manera aislada para hacer parecer que la Biblia dice lo que yo afirmo. Cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es una mala interpretación, una interpretación perversa, una interpretación corrompida de las Escrituras. Y eso es ajeno a la verdad de Dios. Estamos manipulando el texto bíblico y eso es deshonesto. Claro que mucho de lo que se publica en las redes y que luego se convierte en viral va a tener esta procedencia, desafortunadamente. ¿Por qué se hace viral? Porque hay morbo, porque la gente tiene hambre, la gente tiene comezón de oír algo que le dé respuesta inmediata a su curiosidad, a su interés, a su ansiedad. Pero eso, ni la ansiedad, ni el morbo, ni la comezón por oír respuestas, le dan legitimidad a una respuesta. ¿Cuál es la manera correcta de interpretar las Escrituras? Las Escrituras deben ser interpretadas, no solo las Escrituras proféticas, pero con mayor razón las Escrituras proféticas. Las Escrituras proféticas y el texto bíblico deben ser interpretados en su propio entorno histórico y en su propia circunstancia, tanto temporal como cultural. Esto es lo que le da sentido y esto es lo que le da explicación a lo que leemos en la Biblia. Muchas de las cosas que leemos en la Biblia tienen respuesta en la propia Biblia. De hecho, una de las reglas dominantes, de los principios dominantes de la hermenéutica, la ciencia exacta de la interpretación de las Escrituras, una de las reglas, de los principios dominantes de la hermenéutica de la Biblia, es que la Biblia es intérprete de la Biblia. Quiere decir que para poder entender la Biblia dependemos de la propia Biblia. Lo que Dios ha hablado no es confuso. Dios no es un Dios de confusión. Dios ha hablado con claridad y transparencia. Dios ha hablado de manera categórica. Dios ha hablado de manera contundente. Ha dado a conocer sus propósitos. Lo que es necesario que el hombre sepa acerca de su salvación es claro, nítido, sencillo de entender y contundente en las Escrituras. ¿Qué es lo que se nos dificulta? Entender los vericuetos de los tiempos. Por eso es que la gente elucubra, la gente especula con cosas, hace cálculos extraños y raros utilizando la numerología de la Biblia y entendiéndole los misterios y la simbología y queriéndole atribuir. Mucho de eso es composición meramente humana y va a contribuir a la corrupción de lo que la Biblia dice de manera llana y parca, directa, clara, simple, sencilla. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es comenzar por la lectura de la Biblia, no una lectura de primera mano ni una lectura superficial, irrelevante.
Hay una tendencia a la interpretación irrelevante, superficial, de paso de la Biblia. Y eso no da buenos frutos. Eso nos lleva a creer cualquier cantidad de cosas absurdas que la Biblia no dice. La manera correcta de leer la Biblia es leerla de manera perseverante, de manera cuidadosa y de manera interesada, con una lectura digestiva, una lectura que nos permita digerir lo que dice el texto y entenderlo con una comprensión profunda que va más allá de la primera vista, una comprensión que nos lleva a leer detenidamente los usos y costumbres, los tiempos, la historia, el contexto. Aquí hay una verdad que es rectora en la comprensión de la profecía bíblica. Los profetas de Dios fueron hombres que hablaron, y ojo con esto que voy a decir, porque esto es clave en la interpretación de las Escrituras. Los profetas de Dios fueron hombres que hablaron siempre en pleno uso de sus facultades mentales. Ni uno solo de ellos habló estando en trance hipnótico o enajenados de la realidad, sin que luego se pudieran acordar de lo que dijeron. Todos ellos hablaron en pleno uso de sus facultades mentales. Ni uno solo de ellos habló en un estado de evasión de la realidad. Fueron hombres profundamente comprometidos con su tiempo, con su realidad y con su circunstancia histórica. Algunos de ellos eran nacionalistas apasionados. Algunos de ellos eran hombres que verdadera y profundamente aborrecían a los enemigos de la nación de Israel. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Habacuc, ¿verdad? Eran hombres que amaban tanto a su nación que se oponían al mensaje que Dios les dio. Y Dios fue y los trajo y los forzó a profetizar conforme a lo que Él les dijo que dijeran. Y declararon una profecía en contra de la cual ellos estaban. Bueno, entendamos esto en su contexto histórico, porque es la única manera de hacer una correcta interpretación del texto de las Escrituras. Bien, ahora este contexto de guerra nos llama la atención y nos recuerda un poquito lo que el Señor dice en los evangelios, que había guerras, rumores de guerras. ¿Se refiere a estos momentos el Señor? ¿Cómo deberíamos interpretar eso? Bien, cuando Jesús dice esto, estamos hablando de Mateo capítulo 24 y estamos refiriéndonos al sermón escatológico de Jesús, el sermón apocalíptico de Jesús. Mateo capítulo 24 es el último discurso que Jesús da y es el pasaje en el cual nuestro Señor Jesucristo habla de la profecía de los últimos tiempos, y es en el cual el Señor Jesucristo anuncia que el día y la hora nadie los conoce, que ni siquiera al Hijo le ha sido revelado, sino que está en la potestad absoluta del Padre, lo cual Jesús insistió en decir en más de una ocasión y en lo cual están de acuerdo los evangelios, en lo cual están de acuerdo los apóstoles. Muy bien, se llama el discurso escatológico de Jesús o el sermón escatológico de Jesús porque la palabra escatológico se refiere a la escatología, la ciencia de la teología cristiana que interpreta, ordena y expone lo que la Biblia dice de los últimos tiempos. Escatológico viene de escatón, que significa en el griego postrero o último. Escatón es postrero, es último. Y la escatología es la parte de la teología cristiana que tiene fundamento en la Escritura y que se refiere al estudio de los últimos tiempos, lo que va a acontecer al final de los tiempos. Bueno, la escatología correcta tiene total y absoluto fundamento en las Escrituras y en lo que Jesús dijo. Pero a nada de eso, absolutamente a nada, por favor hermanos, entendámoslo de una vez y para siempre, a nada de eso le pongamos fecha. No tenemos un mapa
de los últimos acontecimientos. Dios no nos quiso dar el día ni la hora. Es claro, está escrito. Así lo dijo Jesús, así lo enseñaron los apóstoles. El día y la hora, nadie lo sabe. Vendrá como ladrón en la noche. Muy bien, entonces, ¿qué es el propósito de la profecía? ¿Para qué nos fue dada? Muy bien, el error es interpretar como que la profecía es la adivinación de lo que va a suceder. Quien piensa que la profecía es la adivinación de lo que va a suceder, está esperando que siempre se le diga el futuro, que se le lea el futuro. Todo el mundo quiere que le lean el futuro. La gente se para frente a los que tienen un manojo de cartas en las manos para que le lean el futuro, o quien tiene una taza de café para que le interprete el café, o para quien tenga un aparato de estos, una bola de cristal y le diga el futuro. Pero el plan de Dios, el propósito de Dios, la intención en el corazón de Dios es revelarse a sí mismo, no darnos a conocer el futuro. Porque el futuro es una cuestión que le da comezón al hombre, no a Dios. Dios sí sabe lo que va a pasar. Y Dios ha dicho de qué manera va a pasar. Y cuando Dios habla acerca de los acontecimientos finales, el Señor Jesucristo refiere a los días en los cuales oiremos de guerras y de rumores de guerras, y vendrán pestes y habrá hambre y terremotos. Bueno, el Señor está hablando de los tiempos finales. Y lo que nosotros estamos viviendo se parece mucho a eso. No tenemos la fecha, no tenemos la hora, pero si tú ves que esto está pasando, saca tus propias conclusiones con base en lo que está escrito en la palabra y date cuenta que hace mucho tiempo que estamos viviendo los tiempos finales. Es verdad, estamos viviendo el escatón. Estamos viviendo los últimos tiempos. Esto es una verdad bíblica. No necesitamos tener el tiempo, la hora, la cita, el instante en el que va a suceder. Lo que sí necesitamos es estar preparados para ello. Y la manera de estar preparados para ello es habiendo confesado a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Solamente quien ha creído en Jesucristo y le ha confesado como su Señor y Salvador, quien vive creyendo en Jesucristo, vivirá sin temor a lo que ha de acontecer. Porque lo que haya de acontecer no me robará la paz cuando mi fe está cimentada en aquel que es el Redentor, Jesucristo, el Señor de la historia, el que va a la cabeza de los acontecimientos. No importa lo que suceda, Él es el Señor. Amén. Una pregunta, u otra pregunta. ¿Por qué, pastor, es tan fácil acreditar algo publicado con un pasaje profético de la Biblia? ¿Por qué es tan fácil creer? ¿Por qué es tan fácil, como cristianos, que nos llame la atención que sucede una cosa, lo publican y lo comparan con un pasaje profético de la Biblia? Bueno, la facilidad se da a partir del vacío que hay de conocimiento. Pastor, el tipo de creyente más extraño, el tipo de creyente más raro, el tipo de cristiano más raro hoy día, que es un creyente en peligro de extinción, es el creyente pensante, el cristiano con discernimiento, el cristiano con madurez en la palabra, que se mete en la palabra, que escudriña las Escrituras. El Señor Jesucristo lo dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cristianos que no se meten en la palabra, que no escudriñan la palabra, cristianos que leen la Biblia con superficialidad o que definitivamente no la leen, son presa fácil de cualquier cantidad de verdades publicadas, entre comillas verdades, publicadas como verdades absolutas y que se convierten en virales. ¿Por qué? Porque el vacío de conocimiento se llena con más ignorancia. Es bien fácil encontrar y multiplicar la popularidad de algo publicado. ¿Por qué? Porque como yo no tengo la respuesta y no me voy a detener a estudiar,
Como toda mi madurez cristiana depende de Google y depende de Facebook y depende de YouTube, y lo que hago es meterme a ver si Wikipedia dice algo acerca de la profecía de Isaías, y hasta ahí llegué, pues me tengo que conformar con ser un cristiano neófito. Y neófito quiere decir que se quedó como novato, no avanzó, no creció, no desarrolló su conocimiento. Por lo tanto, cometeré una tras otra veces la torpeza de aceptar lo que me ofrezcan como verdad. Pero hemos sido llamados por Dios a desarrollar madurez, a adquirir discernimiento, y esto no se adquiere mágicamente. Los cristianos que están esperando que venga alguien que tenga el discernimiento, el conocimiento y la unción y les imponga la mano y mágicamente lo reciban por milagro, no va a pasar, hermanos. El proceso de escudriñar las Escrituras que Jesucristo ordenó es ineludible. ¿Quieres tener conocimiento? Necesitas meterte en la palabra y que la palabra se meta en ti. Es la única ruta para adquirir discernimiento. El verdadero discernimiento en la vida del cristiano es el resultado de haber caminado con Dios por trechos largos y difíciles, dependiendo solamente de las promesas de su palabra, de su fidelidad, de su gracia. La última pregunta, pastor. Como cristianos, ¿qué debemos hacer cuando en las redes sociales vemos esta clase de interpretaciones que no hemos escuchado en la iglesia? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? No solamente para con esto, sino quizá también para nuestra iglesia. A lo mejor hacia no sé, una posible respuesta, quizá estoy adelantando, de consultar a nuestro pastor, ¿no? Al pastor de la iglesia local, o ¿cuál debería ser? Me hace mucha gracia, pastor, porque la pregunta nos lleva a una cosa bien simpática. Hermanos están más conectados con las redes sociales que con la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Más conectados con las redes sociales que con su pastor o con su maestro de la palabra en la escuela dominical o en la iglesia o en la escuela de formación cristiana. Esto está trayendo consecuencias nefastas, ¿verdad? Por supuesto. Hay un hermano que se dice evangelista y misionero que anda viajando ahorita por Tierra Santa y que está haciendo reportajes, y este es el muro de las lamentaciones, y en este momento estamos en la tumba donde fue sepultado Jesucristo, y parece una persona muy calificada, pero lo hemos oído decir cada herejía que nos quedamos sorprendidos. Lo interesante, el verdadero fenómeno no sucede cuando gente como esa está tratando de enviar desde su propia interpretación de la verdad una doctrina que vaya usted a saber en dónde la acuñaron, cómo la diseñaron, quién la planeó, el resultado del estudio de quién o la especulación de quién, sino el efecto que causa en las personas que no tienen una verdadera madurez en la palabra, ni un compromiso con Dios para escudriñar la palabra. Y este es el efecto. Esta persona parece que está hablando con más autoridad, con más solvencia, con más conocimiento que mi pastor. Mi pastor nunca habla de esto. Mi pastor es un ignorante. Mi pastor no sabe de esto. Y bueno, cuando tú comienzas a pensar de esa manera, cuando no le das a tu iglesia, a tu congregación o a tu pastor la oportunidad de responderte las preguntas, pues estás expuesto a creer cualquier cantidad de cosas, hermano, porque vas a comenzar por recibir lo que te ofrezca quien quiera que se te atraviese en el camino. Como tú no estás dispuesto a formarte en el estudio de la palabra, a profundizar, y no estás dispuesto a escuchar la respuesta que puede ser más sólida, más centrada en la palabra, que te pueda dar alguien que tuvo un estudio serio de las Escrituras, y vas a pepenar, y ahora sí la palabra, el verbo pepenar tiene una aplicación muy precisa en esto, porque es exactamente lo que hacemos. Los pepenadores son los que van por la calle recogiendo basura, ¿verdad? Y nosotros hacemos eso.
Vamos por las redes pepenando, recogiendo lo que cualquiera quiera decirnos. Y eso nos impresiona. Pues eso lo colecciono y lo guardo a mi catálogo de verdades, entre comillas. Y en la primera oportunidad lo voy a utilizar porque suena tan impresionante que yo saque la respuesta. Esto lo dice Isaías capítulo 17. Y más si utilizamos el dedo así como tolete para amenazar a la gente, pues parece que tengo mucha solvencia en lo que estoy diciendo, pero en el fondo sigo siendo igual de ignorante porque desconozco el fundamento de quien lo dijo. Hay necesidad de escudriñar las Escrituras, y en lo que ignoro, acerca de lo cual tengo duda, vayamos a aquel que tenemos más cerca de nosotros y que tiene el conocimiento y preguntemos. Hermanos, preguntar es de sabios, preguntar es de gente sensata, pedir consejo, pedir instrucción, pedir orientación es de gente prudente. Hagámoslo, pero hagámoslo por la ruta correcta, hagámoslo por la vía adecuada. Aprendamos a escudriñar la Biblia si no lo sabemos. Lo mejor que podemos hacer es apegar nuestro corazón a la palabra de Dios. Me encanta que en las iglesias hayan grupos de estudio en donde las personas puedan hacer preguntas. El propósito de los grupos pequeños de estudio bíblico en los hogares o en el templo es que las personas se sientan en la libertad de hacer preguntas para que las preguntas tengan respuesta en la palabra. Por eso, cuando alguien en la iglesia convoca a una reunión de estudio en la palabra, qué hermoso es que la respuesta de la iglesia sea asistir, acudir al estudio, hacer las preguntas que vienen a nuestra mente, aunque nos parezcan las preguntas más absurdas. No importa, es el momento de formular las preguntas. Haz las preguntas, para eso estás allí. Es el momento de que ataques a la ignorancia y la abatas. Ese es el espacio adecuado para eso. Es el espacio del aprendizaje. No solamente aprendemos las respuestas específicas acerca de Isaías, acerca de Amós, acerca del profeta Daniel, acerca de Apocalipsis. No se trata de tener esas respuestas como fórmulas matemáticas memorizadas. No, se trata de aprender a leer la Biblia, a leerla con discernimiento, no nada más a leerla de manera superficial, a la ligera, porque esa no fue la instrucción de Jesús. Lo que Jesús nos dijo es: escudriñen la palabra. Yo creo que esta es la verdad más significativa que podemos compartir hoy. Creo yo que es la verdad más significativa con la cual podemos introducirnos a esta realidad. Va a seguir sucediendo que cuando vayamos a nuestro muro de Facebook o a nuestro muro de Instagram o veamos consultemos el Internet, encontremos multitud de interpretaciones y de propuestas, de ofrecimientos, de ofertas acerca de lo que dice aquí o de lo que dice allá y cómo aplicarlo aquí o cómo aplicarlo allá. Pero haremos bien si profundizamos e indagamos en cuál es nuestra fe, nuestra verdadera fe bíblica, la fe centrada en la palabra, la fe que está enfocada en Jesucristo y en su obra redentora para nuestra salvación. Bien, pues ha sido un tiempo muy provechoso. Quisiera nada más, pastor, si nos pudiera dar unos últimos comentarios con respecto al tema global. Lo que está pasando en Tierra Santa, lo que está pasando en Palestina, no es nuevo. Es una tierra en la cual recurrentemente hay noticias, hay violencia, hay amenazas de guerra. Son estados que viven en permanente actitud de vigilancia en sus fronteras. Constantemente están con sus armas apuntando hacia algún destino por donde se sienten amenazados. Son estados enemigos y son vecinos. Entendamos que esto nos revela una realidad histórica que no es nueva. ¿Cuándo empezó esto? Pensémoslo.
Leamos la Biblia. Esto empezó desde los tiempos en que la nación apenas se estaba fundando. Esto inició desde los tiempos en que Moisés y el pueblo de Israel llegaron a tomar posesión de una tierra que ya estaba ocupada. Y se recrudece ahora cuando hay otros intereses de por medio, intereses globales, intereses geopolíticos, intereses gigantescos, descomunalmente grandes. ¿Cómo puede permanecer Occidente al margen de lo que está pasando en Oriente Medio cuando hay tanto petróleo debajo de toda esa arena? Pues es imposible. ¿Cómo pueden permanecer las naciones más poderosas al margen de lo que está pasando allí? Muy difícilmente, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque vivimos en un mercado de las armas, porque vivimos en una economía de guerra, porque vivimos en una competencia por poder tener el dominio o el control sobre los territorios que conservan hasta hoy los más grandes yacimientos petrolíferos, porque geopolíticamente hablando estos territorios son estratégicos, porque conectan el oriente con el occidente, porque hay 1000 razones como estas y otras más que responden a la pregunta. Por lo tanto, lo que está pasando en Oriente Medio y lo que está pasando en otros polos de la Tierra son un signo de que el mundo es convulso, la realidad histórica que vivimos es convulsa. Estamos viviendo tiempos del escatón, los tiempos finales. Estamos viviendo los tiempos apocalípticos que ya se vivían desde la era apostólica. Estamos viviendo hoy la etapa final, lo que es el desenlace de la era apocalíptica que Juan anunció por obra del Espíritu Santo. Si esto es así, cuánto más no si en aquellos días los apóstoles convocaban a los cristianos a vivir en vigilancia, a vivir en guardia. Para nosotros estos tiempos no debieran ser una sorpresa, porque nosotros somos, como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, nosotros somos los que esperamos el cumplimiento de los tiempos de Dios. Nosotros somos los que clamamos, ven Señor Jesús. Somos nosotros los que esperamos que estos tiempos se cumplan. Por lo tanto, no nos sorprende que esto sea así, porque tenemos la certidumbre de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y si tú estás escuchando esto y no tienes esa certidumbre, escucha nuestra invitación. Busca a Dios, reconcíliate con Él a través del sacrificio de Jesucristo y posee en ese momento la seguridad de tu salvación a través de Jesucristo. Gracias por escucharnos. Pues hermanos, muchas gracias también por escuchar, por difundir este video. Pueden hacer comentarios, pueden compartirlo con sus amigos, con sus familiares. La intención, como les repito, es simplemente dar una orientación pastoral, es nuestra preocupación, no tanto entrar en controversias, no tanto entrar en polémica. Y hermanos, pues estamos listos para la siguiente transmisión. En su momento vamos a darlo a conocer. Y queremos cerrar, hermanos, como siempre lo hemos hecho, con una oración, en específico por la paz en aquella tierra, por el cese al fuego, y pues que pueda haber una mejor resolución que simplemente tirar bombas, pues dañando a gente inocente, a personas, a niños menores de edad. Y bueno, pues vamos a cerrar de esta manera. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti reconociendo nuestra incapacidad de resolver nuestros conflictos, tanto que recurrimos, Señor, a las armas y recurrimos a la violencia, a violentar ese mandamiento que hace muchos años, hace muchos siglos has ordenado, Señor, que fue el de no matarás. Padre, perdónanos porque nuestra visión es corta y a veces también olvidamos que el mundo no solamente es de este lado del occidente, sino también en el oriente hay gente que está sufriendo, que necesita tu palabra, Señor, que necesita escuchar de Cristo, y que algunos
aún han escuchado y se encuentran en una tribulación. Padre, te pedimos que tú pongas paz en esta situación de conflicto entre las naciones, que tú puedas dar sabiduría a los dirigentes de las naciones para que puedan resolver las diferencias con otros argumentos o con otras acciones, Señor. Y Padre, guarda a tu pueblo en medio de esta situación. Ayúdanos a ser pacificadores, como dice tu palabra, Señor, a que busquemos siempre la paz, a que te proclamemos y a que como iglesia estemos alerta, estemos estudiando la Biblia de una forma constante, de una forma honesta, franca, y que podamos de esta manera, Señor, glorificarte a ti. Padre, gracias por la vida del pastor, gracias por esta oportunidad que nos das de transmitir estos momentos. Rogamos, Señor, que esto sea de bendición para muchos. Por favor. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga, que tengan una bonita tarde, buen provecho y hasta luego, pastor. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Hermano, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga. Hasta luego.